nuestro Dios. Ahí en el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 9. Versículo 19, el versículo 31, ya lo estuvimos meditando. Vamos a ver algunas cosas que podemos encontrar ahí, hermanos. Apoyaron, hermanos, leyendo desde el 19 hasta el 31. Habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Se le predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlo presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo. Cuando llegó a Jerusalén trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como él en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea y le enviaron a Tarso. Bien, hermanos, vamos a ver estos versículos. El apóstol Pablo en algunas ocasiones presentó, hermanos, la vida cristiana como una carrera. Una carrera cuando él, hermanos, estaba a punto de partir de este mundo, que sabía que lo iban a matar en Roma, y le escribe a Timoteo en su segunda carta. Le dice estas palabras en el capítulo 4, versículo 6: porque yo ya estoy para ser santificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esas tres cosas, hermanos, he peleado la buena batalla, se refiere a la vida cristiana. He acabado la carrera, se refiere a la vida cristiana. He guardado la fe, se refiere a la vida cristiana. Pablo miraba, hermanos, y vio la vida cristiana como una carrera. Una carrera, hermanos, donde para muchos, tal vez, hermanos, comienza la vida cristiana a la carrera, corriendo, pero de repente va viendo usted que se van cayendo y van quedando en el camino, como si habláramos de una competencia de un maratón. Pablo miró la vida cristiana como una carrera. Y no solamente Pablo, sino también cuando vemos al escritor a los hebreos, cuando describe a la iglesia,
hermanos, ahí en Hebreos capítulo 12, vaya conmigo a Hebreos capítulo 12. Versículo 1. 12:1, Hebreos 12:1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana es una carrera, hermanos, así la presentan Pablo y los otros escritores del Nuevo Testamento, como una carrera. Cuando nosotros obedecemos al Evangelio, entramos a esa carrera espiritual. El escritor de los Hebreos puso como ejemplo a todos los hombres y mujeres de la fe del Antiguo Testamento, para que la iglesia viera, hermanos, que la vida de ser fiel a Dios no era algo fácil, que no fue algo sencillo, que no fue algo como, color de rosa. Entonces, Pablo también, cuando dijo que había terminado la carrera, hermanos, es que Pablo había vencido todos los obstáculos que le habían presentado en la vida. A veces se ha dicho, hermanos, que la vida cristiana es fácil, pero la vida cristiana no es fácil, ni es sencilla. La vida cristiana, hermanos, hay muchos obstáculos que se tienen que vencer como en una carrera. Y en los versículos que estamos, de Hechos capítulo 9, el apóstol Pablo, siendo un recién convertido, hermanos, nos va a enseñar, hermanos, algunos obstáculos que él tuvo que pasar y que él tuvo que brincar y que tuvo, hermanos, que vencerlos para poder terminar su carrera como cristiano, para que pudiera llegar allá donde fuimos a 2 Timoteo y decir: he acabado la carrera, he llegado al final, pero tuvo que vencer muchos obstáculos. Vamos a ver, hermanos, algunos obstáculos que se le presentaron siendo un recién convertido al cristianismo. ¿Qué piensa esto, hermano? Es cierto, la iglesia tiene que, hermanos, producir un ambiente de paz, un ambiente de tranquilidad para que usted y yo, y los recién convertidos, maduremos. Pero ¿qué pasa cuando usted no encuentra ese ambiente? ¿Qué va a pasar cuando usted no encuentra lo que usted se imagina que va a encontrar? Porque parece ser que el apóstol Pablo no se encontró lo que nosotros pudiéramos pensar que vamos a encontrar en la iglesia, en estos pasajes que estamos viendo. Miren, el primer obstáculo que vamos a ver es que el apóstol Pablo tuvo que vencer el obstáculo del fracaso. En el versículo 19, que ya lo vimos aquel día, Hechos 9:19, dice que estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, versículo 20, diciendo que este era el Cristo. Y el 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Note, hermanos, que el apóstol Pablo terminó, hermanos, vino su conversión, recobró fuerzas físicas porque había quedado ciego, empieza a hablar de Jesucristo, empieza a predicar. La pregunta es, en estos versículos, ¿cuántas conversiones hubieron? ¿Cuántas conversiones hubieron? Al contrario, ¿verdad que hubieron conversiones? No dice la Biblia que no hubo conversiones en ese momento. Pero al contrario, al ver que no hubo conversiones, hay amenazas de muerte. Y aún, hermanos, siempre que una persona viene al cristianismo, ¿verdad? Siempre nos pasa a nosotros y se bautiza,
nos pasamos a abrazar, ¿no? Nos pasamos a abrazar y cuando nos damos cuenta que el hermano de la congregación de tal lado viene con nosotros y que recién convertido, lo felicitamos, lo abrazamos. Pero nosotros de caso no le pasó lo mismo, ¿no? Al contrario. Mira, enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este es Cristo, pero no convence a nadie, hermano. No hay bautismo, no hay conversiones. Y se esforzaba, versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba, confundía a los judíos, pero no hay conversiones. Y hermanos, cuando hay conversiones, hay abrazos, hay lloro a veces, pero Saulo de Tarso no ve nada de eso. Al contrario, lo que él escucha es que, según el versículo 23, pasados muchos días los judíos resolvieron un consejo matar. Oye, me acabo de ser cristiano, me quieren matar. Qué difícil, hermanos, querer cambiar de vida. Qué difícil es querer tener una vida nueva en Cristo. Y esforzarse y predicarle a la gente y hablarle de Cristo y no mirar resultados. No mirar resultados. Y Saulo en este momento no está viendo el resultado. No está viendo el resultado. Entonces, hermanos, parece que ha fracasado como cristiano. Parece que nadie quiere escuchar lo que está enseñando, nadie quiere obedecer, nadie quiere creer. Pensemos por un momento, hermanos, si el apóstol Pablo hubiera decidido rendirse en ese momento, ¿qué hubiera pasado? Un cristiano más que deja la iglesia de Dios. Nomás se convirtió, sí, estuvo unos días hablando, pero hasta ahí, fracaso total. Pero hermanos, como dijimos de los atletas, ¿cuántas veces tú porque acá ni usted sabe el fútbol, cuántas veces un equipo fracasa en la Liga Nacional y al siguiente año está con la misma idea de ir a ganar? Y fracasa, y a veces se queda a unos puntos de llegar a la final y fracasa, porque es un fracaso, porque no se logró el objetivo, pero el siguiente año, ahí está otra vez, y está haciendo más preparaciones y está invirtiendo, no se quedan ahí como fracasados. Incluso nosotros mismos, hermanos, en la vida nos han pasado cosas. Hemos querido convencer a alguien, hemos querido hacer el bien para alguien y no hemos tenido buenos resultados. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Vamos a quedar aislados? Tanto los cristianos, hermanos, como nosotros que ya tenemos tiempo, necesitamos levantarnos. No nos fue bien, o sea, no nos ha ido bien, no nos ha ido bien, pero tenemos que levantarnos, no podemos quedar ahí fracasados. En el negocio, hermano, muchas personas, si usted estudia, son grandes dueños de negocios, de empresas. No crea usted que son las grandes empresas porque siempre les fue bien. Muchas veces fracasaron y volvieron a comenzar y lo volvieron a intentar. Saulo de Tarso hasta este momento está predicando a Cristo, pero Saulo de Tarso nadie le dice gracias, no hay una conversión, no vemos resultados, no vemos que esté cosechando fruto. Pero continuó su vida. ¿Sí, Rubén? Es que ahí lo que pasaba, hermano, yo lo veo, había mucha confusión, inclusive lo dice, se confundían con las palabras y es que estaba muy reciente también lo que la persecución que Pablo había tenido en los cristianos. Claro. Y eso pasa, hermano. ¿A poco nuestra familia no entra en una confusión? ¿A poco nuestros amigos no entran en una confusión? Y nosotros les queremos, bueno, ahorita vamos a pasar el punto, pero nosotros que les hablamos, nuestra familia no se escucha. Pero hermano, no nos podemos quedar ahí. Saulo de Tarso no quedó ahí. Él siguió predicando, hermano, siguió. Y se levantó y una y otra vez, incluso cuando vamos a la segunda carta a los Corintios, si no me equivoco, capítulo 9, habla de todas las cosas que le pasaron, hermano. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios.
capítulo 11. Voy a saltarme los primeros versículos del 16 hasta el 22. Dice Pablo, son hebreos, yo también, son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de dominación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré de lo que es de mi debilidad. Hermano, el apóstol Pablo pasó muchas cosas que pudiéramos decir si tenía aguante. Tanto sufrimiento, tantas caídas, tanto desprecio, tanto desvelo, tanto naufragio, tanto golpe, y aún así él terminó su carrera. Por eso él decía, estoy seguro que los justo me darán mi corona de la vida. Hay obstáculos, hermanos, en la vida cristiana. Hay obstáculos de fracaso. Hay obstáculos de persecuciones. Hay obstáculos, hermanos, digo de persecuciones, porque aparte de que Saulo, pues, hay un pasaje más que nos va a ayudar con esto del fracaso, lo vamos a ver en el cuarto punto, pero hasta ahorita, Saulo, hermanos, está diciendo el obstáculo del fracaso. ¿Les estoy predicando? Como quiera me quieren matar. ¿Los estoy buscando? Pero como quiera no me aceptan. Entonces, hermanos, y miren ahora hay que levantarse, hermanos. Cada fracaso, cada vez que pasa algo, hay que levantarse. No se puede quedar cristiano y tirado. Los niños, hermanos, cuando empiezan a caminar, ¿cuántos pasos dan? ¿Con cuántos pasos comienzan? Con uno. ¿Y se caen? Sí. ¿Y qué tienen que hacer? Volverse a levantar y luego dar otros 2 pasitos y se vuelve a caer. Y así se la lleva hasta que un día agarra un equilibrio. La vida cristiana, hermano, así es. A veces se cae uno, pero no es caerse, sino hay que levantarse. Hay que levantarse. 2. Miren, ahora veamos el obstáculo de la persecución. Versículo 23 al versículo 25. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces unos discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Saulo de Tarso había ido, hermanos, a Damasco con mucha fuerza y con mucho valor, como un hombre de miedo. Pero ahora estaba saliendo, hermanos, de Damasco de una manera humillante, huyendo. ¿Y por qué salió huyendo? ¿Por qué dice el versículo 23? ¿Por qué, hermanos? ¿Qué querían hacer los judíos con el apóstol Pablo? ¿Qué querían hacer? Hermano, ¿es poca cosa? ¿Es poca cosa? Pensemos, hermano, pensemos, meditemos, por eso digo, vamos a meditar. Pensemos, usted se convierte al cristianismo hoy. Usted se bautiza, la congregación muy alegre, pero empieza a tener problemas en su casa, empieza a tener problemas con su familia, empieza a tener problemas con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su trabajo. ¿Qué va a hacer? Y me estoy quedando corto porque a Saulo de Tarso no era problema de que no te vamos a aceptar, no, vamos a matar, porque a él lo querían matar.
Entonces, lo empiezan a perseguir, hermanos, lo empiezan a perseguir al apóstol Pablo, y vemos, hermanos, cómo Pablo tiene que soportar, hermanos, esa persecución. No solamente en Damasco, versículo 23, donde dice, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo en Damasco. Y luego en el versículo 29, el versículo 29, que hablaba nuevamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarlo. hermano, lo quiere matar en Damasco, lo quiere matar en Jerusalén también. Bien. Bueno, como está predicando a Cristo y como no lo pueden callar, ¿cuál es la solución? Vamos a liquidar, lo vamos a matar. Ahora, es muy importante lo que dice en el versículo 23, los judíos. ¿Quiénes lo querían matar? ¿Quiénes lo querían matar? ¿Los judíos? Hermano, los judíos eran sus amigos, ¿sí o no? Antes, ¿sí o no? Hermano, los judíos tenían puestos sus ojos, sus esperanzas en Saulo de Tarso, en aquel joven, pero ahora lo querían matar a sus propios amigos. ¿Por qué lo quieren matar, hermano? No están molestos, no están enojados, lo están odiando. Y debemos de pensar eso, hermano, como cristianos. Y vemos esto de los de afuera, no son los cristianos, pero familiarmente de su nación, los judíos con su familia, y eso mismo lo quieren matar. Hermanos, lo odiaban. Pasó de un momento de que lo amaban a un momento de odio. Entonces, el hermano Saulo de Tarso está siendo perseguido. Y tiene que vencer el obstáculo, hermano, de la persecución. Y eso es algo que nos pasa a los cristianos. Todo el que quiere vivir piadosamente recibirá persecución. Y piensa, hermanos, Saulo de Tarso huyendo con una canasta, bajándolo ahí los hermanos, porque va huyendo de los judíos de Damasco, y luego va a huir de los griegos que estaban en Jerusalén. Yo creo que no hemos llegado nosotros a eso. Persecución de esa manera de la gente. A lo mejor, hermanos, nos despreciarán porque ya no andamos con ellos en el camino del mundo, los amigos, a lo mejor la familia nos despreciará porque ya no nos juntamos con ellos a hacer actividades que antes las hacíamos. A lo mejor, hermanos, nos despreciarán porque ya no seguimos ese mismo rumbo, ese mismo camino que ellos llevan, pero ahí está la persecución, ahí está la persecución. Tenemos, hermanos, que vencer la persecución. Y hermanos, ¿tiene que ver esto con la parábola del sembrador? ¿Tendrá que ver esto con la parábola del sembrador, hermanos, hasta aquí? Había una tierra dura que, hermanos, no entraba la semilla, la palabra de Dios no penetraba el corazón, pero había una tierra pedregosa que tenía poquita tierra y todo lo demás era piedra. Si quiere, vaya conmigo a Mateo capítulo 13. Para que veamos
vamos a ver la explicación de la parábola del sembrador. En el versículo 18 en adelante. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Luego tropieza. Fíjense, hermanos, el Señor Jesucristo habló de esto de la persecución. Y cuando vienen esos momentos de persecución, de aflicciones, y nos empiezan a decir, no, y que tú que te creías tanto y ahora que te crees mucho porque eres cristiano y esto, y vienen las persecuciones a veces de la casa, de los amigos, del trabajo, de los conocidos, hermanos, y a veces por, hermanos, por darle gusto a otro, cedemos y no vencemos la persecución. Pero luego sigue diciendo el texto, hermano, donde estamos. Versículo 23. Vamos a dejar el 22 ahí, más el 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hermano, Lucas dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, y el resto retiene la palabra oída y da fruto con perseverancia. ¿Cómo sería el corazón de Saulo de Tarso? ¿Qué tierra sería? Una tierra buena. Tierra buena, corazón bueno. Un corazón, el corazón de Saulo de Tarso, hermano, dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los de corazón bueno, son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y dan fruto con perseverancia. Hermano, y todos que quieren vivir piadosamente van a recibir persecución. Pero tiene que ver nuestro corazón. ¿Qué tipo de tierra es nuestro corazón? Encontramos las pedregosas, recibe la palabra con buena voluntad, encontramos las que son espinosas, hermanos, las que son pedregosas solamente son corazones emocionados, las que son, hermanos, espinosas son los que oyen la palabra, pero están afanados con las cosas de este mundo. Corazones, hermanos, que están afanados con este mundo. Pero hay corazones que oyen la palabra de Dios, la guardan, la retienen, y esos son los que dan fruto. Saulo de Tarso, cuando lo persiguieron, hermano, es cierto, sí huyó, literalmente, pero él no dejó la fe. Él no dejó el cristianismo. Entonces, hermanos, hay que vencer también las persecuciones. Las que vengan, hermanos, persecuciones. Vamos a ver un último, hermano, un último obstáculo. Usted sabe de qué estamos hablando. De fracasos, a veces pensamos que fracasamos como padres cristianos, como hijos cristianos, como esposa, como esposo. A veces pensamos que fracasamos, hermano, y fracasamos. Pero no podemos quedar ahí. Tenemos que levantarnos, madurar y seguir hasta que podamos ir en esa carrera, hermano, venciendo los obstáculos. Pero vamos a ver este último obstáculo. Habría otros más, pero vamos a ver este otro. Este me llamó mucho la atención, hermano, porque en Hechos capítulo 9, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Hechos capítulo 9, versículo 26. El obstáculo, hermanos, que Pablo tuvo que vencer.
mismo desprecio de los discípulos. En el versículo 26, hermano, en el versículo 26, ¿qué dice? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermano, no es simplemente que, fíjate, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese. ¿Qué es lo que están diciendo los cristianos en Jerusalén? Pero lo podríamos decir en nuestro tiempo moderno, ¿qué era? Cristiano. ¿Sí o no? No creían que no creían que fuera apóstol, no creían que fuera cristiano. Y con lo que había pasado, seguramente estaban pensando, hermano, está tramando para llevarnos presos. Pero, hermano, pensemos ese obstáculo, hermanos, que tenemos ahí. Vamos a hablar del obstáculo del pasado. ¿Por qué Saulo de Tarso no cree en los cristianos que es cristiano ahora? Por lo que él había sido antes. Y ahora tiene que enfrentarse con la realidad de su pasado. Y hermanos, se está enfrentando con los hermanos de la iglesia. Es cierto, como decía el hermano Jorge quería, el ambiente que propicia la iglesia para que un hermano pueda crecer, porque hablamos familiarmente del ambiente que debe de haber en una familia para que uno crezca. Pero hermanos, aquí no encontramos un ambiente de paz y de tranquilidad y de recibimiento. Los hermanos no están creyendo que Pablo sea Cristo. Hermano, pensemos. ¿Qué diría Pablo, el hermano Saulo, cuando los hermanos en Jerusalén no lo reciben? Cuando la iglesia no lo recibe. Pensemos, ¿qué haríamos nosotros? ¿La iglesia no me recibe? ¿Qué voy a hacer? Podríamos decir eso fue lo que Saulo hizo de Tarso hizo, después el apóstol Pablo. Pero, ¿qué pasa cuando, hermanos, ustedes ya lo han oído, qué pasa con muchos cristianos jóvenes que se bautizan y todo, hermanos, pero cuando simplemente una mirada, ya no voy a esa congregación. No sabe nada de esos cristianos. Y Saulo de Tarso, hermano, dice, hubiera dicho, si ellos no me quieren, yo tampoco no lo voy a querer. Si ellos me desprecian, pues yo tampoco. Hermano, su pasado del hermano Pablo lo tenía que enfrentar. Seguramente tuvo que pasar, yendo de Damasco a Jerusalén, seguramente tuvo que pasar por el Gólgota. También seguramente pasó por donde murió Esteban. ¿Cuántas cosas no vendrían a la mente? Y llegar a la iglesia, hermanos, en Jerusalén y estar esforzándose, haciendo esfuerzos por predicar la palabra de Dios en Damasco, huyendo de los judíos de Damasco para poder, hermanos, servir a Dios. Llegar a Jerusalén, que los hermanos lo miren así que yo creo usted que eso puede derrumbarlo y decir, yo quiero saber más de cristianismo. En la misma iglesia, hermanos, de mire así. Tenemos, hermanos, que vencer esos obstáculos que a veces se presentan, que tienen que ver a veces con nuestro pasado, porque muchas veces no nos quieren aceptar por el pasado que tenemos, por lo que hemos sido. Y el hermano Saulo tuvo que, hermanos, lo superó, porque mire cuando leemos la segunda carta a los Corintios, hermanos, cómo habla el hermano Pablo. Segunda carta, capítulo 12, versículo 14, cuando Pablo se refiere a la iglesia en Corinto, aunque estamos en Jerusalén, pero lo que él sentía por la iglesia, hermano,
Saulo hubiera dicho, bueno, si la iglesia no quieren, dice 2 Corintios, capítulo 12, versículo 14, aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar a los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando o mal, sea amado. Hermano, obstáculos del desprecio. El obstáculo del desprecio y el obstáculo, hermano, del pasado. Y el obstáculo del desprecio, el apóstol Pablo lo puede ver en la iglesia de Jerusalén, lo puede ver en la iglesia de Corinto, hermano. No soy apóstol ni en el capítulo 9 de su primera carta. Pero el hermano Pablo venció los obstáculos del desprecio. Ustedes me aman menos, yo los voy a amar más. No, ustedes no me aman, yo tampoco los voy a amar. No, ustedes no me aman, yo los voy a amar. Estoy dispuesto a gastarme lo mismo y aún más allá. Y hermano, es una realidad. Miren, las dos cartas que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, aunque Pablo era el padre espiritual de la iglesia de Corinto, había algunos en Corinto que no aceptaban a Pablo como apóstol. Y él tuvo que vencer ese obstáculo del desprecio. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si el hermano Pablo dijo, bueno, los de Jerusalén no me quieren al principio de su inicio a la vida cristiana? No, pues ahí no me. Ahí no me. Yo no quiero ser hermano. Ahora, si fuéramos hermanos, para Saulo de Tarso iba a ser difícil. Porque los judíos ya no lo iban a aceptar. Los judíos lo quieren matar porque consideran que el hermano Saulo los ha traicionado. Que ha traicionado a su nación. Por eso lo quieren matar. La iglesia, hermanos, en vez de ser ese lugar donde, venga hermano Pablo, no lo aceptaron. La iglesia en Corinto, hermanos, en vez de verlo como un padre espiritual, tampoco lo aceptaron. Y tuvo que vencer los obstáculos de la hermanos desprecio. ¿Sí se dan cuenta, hermanos, que dentro de la iglesia a veces pasa eso? Y a veces el cristiano lo primero que hace es salir corriendo, huyendo. Es por eso, hermano, que el cristiano tiene que madurar, y hermanos empezar a caminar y madurar, para que cuando pase no salga huyendo. El hermano Pablo lo despreciaron en Jerusalén. Claro, después lo van a recibir, pero también, hermanos, lo despreciaron los hermanos en Corinto. Había muy más, iba a decir, la necedad tuvo que vencer Pablo, su propia necedad y su frustración, porque Pablo quería predicar en Jerusalén. Hermano, piensen por un momento, Pablo quiere predicar en Jerusalén, y en el capítulo 22, en su relato de su conversión, Pablo dice que el Señor le dijo, vete de Jerusalén, vete. Y lo mandó a Tarso. Y estuvo un tiempo en Tarso. Piense por un momento, hermanos, queremos hacer algo por la obra del Señor, y de repente nos pagan y dicen, pero con estos tres que vimos, hermanos, con estos 4 obstáculos que vimos, lo que quiero decir es que en la vida cristiana van a haber dificultades, van a haber obstáculos. Y hay que vencer. Y todos los días se presentan, hermano. Todos los días se presentan los obstáculos en la vida cristiana. Terminamos ahí en la segunda carta de Timoteo, que Pablo le escribió a Timoteo 4:8. ¿Qué es Saulo de Tarso? Ahora el apóstol Pablo. Alguien que lo vea, vamos a terminar. Segundo Timoteo 4:8.
porque el ejercicio corporal. Segunda. Perdón. Segunda Timoteo 14. Por lo demás, está guardada por la justicia, la gloria del Señor, pues justo en la día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. Vamos con ese texto por lo demás. ¿Qué había dicho en el 3? En el 7? ¿Que había acabado? O sea, hermano, él tuvo muchas dificultades en la vida cristiana. Tuvo que pasar por muchas cosas. Si hablamos simplemente de como lo estamos viendo de una carrera, tuvo que vencer muchos obstáculos. Yo nomás dije 3, pero tuvo que vencer muchos obstáculos en la para terminar su carrera. Y en base a eso él dijo, por lo demás, está guardada la corona. La vida cristiana no es fácil, hermano. La vida cristiana no es fácil. Van a venir obstáculos que hay que enfrentar en esta vida. Hay que enfrentarlos, hay que vencerlos, y hay que levantarlos. Y si hoy caemos, mañana hay que levantarnos. No nos podemos quedar al final. Entonces, vamos a luchar, hermanos, en esta vida cristiana. Donde vayamos, donde estemos, los problemas van a venir. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Comentario? Solamente es algo muy importante lo que el apóstol Pablo hizo cuando el Señor Jesucristo le apareció a él, porque él desde el principio, hermano, tomó la decisión de servir. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión de servirle a Dios, es una decisión para siempre. Y aunque haya obstáculos o aunque haya cualquier circunstancia que pase por nuestra vida, cuando ya tomamos la decisión, vamos a llevar a cabo. Y a veces vienen enfermedades, a veces vienen economía, a veces vienen problemas en el hogar, a veces con los hijos, a veces vienen problemas laborales, un accidente, hermano. Nadie está ausente de un accidente, nos puede pasar cualquier cosa, y es ahí donde necesitamos vencer esos obstáculos. Y también es muy importante, hermano, ver que es una decisión, yo acabo de decir, es una decisión propia de cada uno. Uno decide si quiere quedar ahí, pues se queda ahí. Es una decisión propia de cada uno. Es cierto, la iglesia debe de producir un ambiente donde uno pueda crecer, pero si no encuentras ese ambiente, no vas a echar la culpa a la que pasa a la congregación. ¿Estamos de acuerdo? Yo le bendiga, hermano.